Hola, mi nombre es Andrea San Juan Reyes, estudiante de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, de la Facultad de Contaduría y Administración en la licenciatura en Administración. Artlist.io. Del grupo 212 de la materia de Derecho Constitucional. El motivo del siguiente video es para presentarles los antecedentes de la Constitución en México del año 1824. La Constitución mexicana de 1824 es la carta magna definitoria de la República Mexicana, que a partir de entonces pasó a llamarse Estados Unidos de México, cuya entrada en vigencia tuvo lugar el 4 de octubre de 1824, después de la caída del primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide. La Constitución de 1824 tiene un claro antecedente en el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, documento jurídico que sirvió para comprometer formalmente a los gobiernos de los distintos estados independientes en el que el primer imperio mexicano se había disuelto, a constituir una nación unida y dotada de los consabidos tres poderes públicos. Este documento se firmó el 31 de enero de 1824 y contenía los fundamentos de la posterior Constitución Confederal. Esta Constitución se definía a la nación centroamericana como una república federal representativa, cuya única religión oficial era el catolicismo. Fue producto de un Congreso General Constituyente convocado en 1823 por el triunvirato de Pedro Celestino Negrete, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria, denominado Supremo Poder Ejecutivo, y que sucedió a Iturbide a cargo de los designios de la nación. La Constitución de 1824 no contenía un catálogo de derechos humanos, ya que se consideró que los mismos se determinarían mediante leyes sabias y justas. No correspondía a los estados de la Federación dictar. El sistema de gobierno propuesto por la Constitución de 1824 era de corte federal y representativo. Es decir, contemplaba la unión de los estados libres mexicanos sin subjugar las respectivas autoridades a un poder central, sino a los tres poderes públicos consabidos. El sistema federal de gobierno se mantuvo en vigencia hasta la derogación de esta Constitución en 1835, reemplazado por un sistema centralista de gobierno, cuyo eje legal lo constituyeron las 7 leyes promulgadas por José Justo Porro, aprobadas en 1837. El Poder Ejecutivo estaba integrado en base a una presidencia y una vicepresidencia. El Poder Legislativo en un Congreso con 2 cámaras de diputados y de senadores. Por último, tenemos al Poder Judicial, que estaba integrado por una Corte Suprema de Justicia, unos tribunales de circuito y juzgados de distrito. A su vez, cada estado presentaría 3 poderes públicos independientes. El Congreso Constituyente determinó también que la sede del Distrito Federal, lugar de residencia de los poderes de la Federación, sería la Ciudad de México. Decreto del 20 de noviembre de 1824. La opción perdedora fue Querétaro. La nación mexicana se ordenó de la siguiente manera: 19 estados independientes, 4 independencias del centro y el Distrito Federal. Este territorio ocupaba los mismos límites del ya extinto primer imperio mexicano. La Constitución de 1824 contemplaba una única religión oficial del Estado, que era la cristiana católica, apostólica y romana. Cualquier otro tipo de fe estaba terminantemente prohibida. La nación mexicana pasó a partir de esta Constitución a denominarse oficialmente Estados Unidos Mexicanos, nombre que aún contempla en sus comunicaciones formales. Bien, ahora hablaremos sobre los antecedentes de la Constitución en México del año de 1857.
Constitución Política de la República de México, juramentada el 5 de febrero del año de 1857. La Carta Magna redactada por el Congreso Constituyente de este mismo año durante la presidencia del liberal Ignacio Comonfort, predecesor el célebre Benito Juárez. En la redacción de esta Constitución imperó el espíritu liberal que consagró numerosas libertades civiles igualitarias para que los ciudadanos mexicanos sin distinción y arremetió contra las prácticas del orden feudal y nobiliario que todavía permanecían desde las épocas coloniales. Su promulgación fue muy polémica, ya que iba en contra de los intereses de la Iglesia Católica y de los sectores conservadores de la sociedad, por lo que el Partido Conservador se opuso fehacientemente a su aprobación, desencadenando así la polarización social y los enfrentamientos políticos que luego dieron pie a la Guerra de Reforma o Guerra de los 3 años, en 1858-1861, que culminó con la derrota de los conservadores y la instauración del gobierno liberal de Benito Juárez. La Constitución de 1857 fue juramentada el 5 de febrero de 1857 por el presidente de la República y el presidente del Congreso en ese momento, Valentín Gómez Farías. El primer artículo de la Constitución de 1857 señala: el pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En consecuencia, declara que todas las leyes y todas las autoridades del país deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución. Asimismo, el poder político quedó dividido entre ejecutivo, legislativo y judicial después de arduas discusiones. En la Constitución de 1857 también se incluyó la abolición de los fueros, se garantizó la libertad de expresión y de imprenta, y se acordó el sistema electoral que se emplearía en la Federación. Quedó integrada por 8 títulos y 120 artículos, que garantizaba los derechos del hombre, la soberanía nacional. Dividía los poderes de la nación en ejecutivo, legislativo y judicial, donde se depositaba el poder legislativo en el Congreso de la Unión, que sería constituido por una sola Cámara de Diputados. El Poder Judicial se integraría por 3 departamentos: la Suprema Corte de Justicia y los tribunales de circuito y de distrito. Con respecto a los estados, exige que adopten en su interior el régimen republicano, representativo y popular. Conservadores como la Iglesia Católica estaban en contra de la Constitución, ya que la Constitución de 1857 no logró aplicar el término de libertad de cultos, pero suprimió el principio de intolerancia religiosa y estableció un Estado laico. Por lo tanto, la Carta Magna de 1857 es un gran referente histórico de la separación de la Iglesia y el Estado en México. La Constitución de 1857 fue una de las primeras constituciones en nuestro país como país libre y tuvo una base federalista, es decir, una república federal, por lo que se llamó Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución de 1857 formó la federación con 24 estados y un territorio, Baja California. Entre ellos estaba el estado del Valle de México, que existiría hasta que se eligiera el Distrito Federal en otro lugar. Como el Distrito Federal nunca se trasladó a otra ciudad, el estado del Valle de México solo fue un proyecto. Por esta razón, en realidad solo fueron 23 estados, un territorio y un Distrito Federal. Entre los cambios más trascendentales que incluyó la nueva Constitución se destacan la consagración de la libertad de expresión, la libertad de asamblea, la libertad del porte de armas y otras libertades individuales para los ciudadanos mexicanos.
La Constitución de 1917 fue promulgada el 5 de febrero del mismo año y trajo consigo el establecimiento de garantías sociales que fueron herencia y al mismo tiempo pusieron fin al periodo de la Revolución Mexicana. La Constitución de 1917 es la ley fundamental que estableció los principios de nuestro Estado actual. Como consecuencia, se logró un documento muy innovador en todo el mundo. Incluso la Constitución de 1917 fue la primera en establecer garantías sociales, como se muestra en los artículos 27 y 123. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente fue promulgada el 5 de febrero de 1917. Fue producto del eventual triunfo del ala carrancista sobre los convencionistas, liderado por Francisco Villa durante el desarrollo de la Revolución. Artlist.io. La Constitución de 1917 ratificó el sistema de elección directa de sus autoridades, pero se distinguió del anterior al eliminar la reelección presidencial, suprimir la vicepresidencia de la República y dar más autonomía al Poder Judicial y a las entidades federativas. Music Licensing En el texto Reimagined. original de 1917, los derechos humanos no fueron expresamente reconocidos como inherentes a nuestra condición, ya que la toma de conciencia al respecto se consolidó gradualmente. Por lo que esta reforma se considera un nuevo modelo de justicia para guiar la relación del Estado con los gobernadores. Los problemas que pretendieron resolver los autores de la Constitución de 1917, sobre todo los de fondo, y las soluciones que se dieron, incidieron preferentemente en la organización social y económica. División de los latifundios, distribución de las tierras, reconocimiento de la propiedad digital y comunal, derechos laborales, Music colectivos e Licensing individuales. Reimagined. Bien, hablemos sobre la separación de poderes. El poder ejecutivo estaba consolidado por el rey o presidente de la República, quien ejecuta las leyes, nombra a los ministros entre la mayoría del Parlamento. El poder legislativo se basa a través del Parlamento, que es elegido a través de los ciudadanos. Él hace las leyes, elabora el presupuesto del Estado. Por último tenemos al Poder Judicial, que está conformado por funcionarios. Music Licensing Reimagined. Que aseguran el cumplimiento de las leyes. Quedó compuesta por 28 estados o provincias, 2 territorios federales y la Ciudad de México, Distrito Federal. El gobierno siguió siendo republicana, representativa, democrática y federal. Se refrendó la división de poderes en ejecutivo, judicial y legislativo, pero este se dividió por primera vez en cámaras de diputados y senadores. El artículo 27 de la Constitución, en su fracción 2, prohíbe a la Iglesia adquirir, poseer o administrar bienes raíces y capitales impuestos sobre ellos. Al mismo tiempo, la Constitución proclama que todos los templos son propiedad de la nación representada por el gobierno federal. La Constitución de 1917 se ha reformado en más de 200 ocasiones desde su promulgación, obedeciendo a lo contemplado en el artículo 135. Se requiere de la aprobación del Congreso de la Nación con voto de sus 2/3 partes y que las reformas sean aprobadas luego en la mayoría de las legislaciones Music provinciales. Licensing Reimagined. La Constitución mexicana, a diferencia de otros países latinoamericanos, no ha sido reemplazada por una nueva, más moderna, sino que ha reformado paulatinamente a medida que las necesidades surgían.